Estoy buscando una cafetería en un coche de tren, al lado de una máquina expendedora de sopa de maíz, en un callejón sin luz en un barrio recóndito de Tokio. A ver, Laura, no tengo ni repajolera idea. No sé quién te has creído que soy. Si fuera un policía de proximidad, de esos que encuentras en los Koban, pues igual te daría indicaciones con pelos y señales. Ya ves, anda que no son útiles. ¿Y si hablamos de ello? Bienvenidos a Japón a Fondo Lite. El podcast Lite sobre Japón de la mano de Japonismo. Es que anda que no son útiles los Koban. Bueno, depende, porque también podríamos decir que son un poco inútiles. A ver, Laura, luego hablaremos de todo esto y un poco de ciertas controversias con los propios ciudadanos japoneses, pero sobre el papel, los Koban y los policías que hay ahí, pues se conocen el barrio, porque para eso es policía de proximidad. Exacto, si habéis viajado a Japón seguramente habréis visto así unas pequeñas como oficinitas con policías. Normalmente están cerca de las estaciones, en zonas residenciales, ¿no? O sea, están más o menos como por todas partes. Y lo bueno es que se distinguen fácilmente, porque suelen tener el escudo de la policía, Yes. ¿no?, en la fachada, y además pone Koban con caracteres occidentales. Exactamente, y creo que tú lo has traducido muy bien, ¿no? Lo de oficinas de policía de proximidad. Creo que esa es la gran diferencia. A veces uno piensa Koban y dice, es una comisaría de policía. No. No, ¿vale? no. No pensemos en comisarías de policía, sino pues pequeñas oficinas, eso de policía de proximidad. Un poco son al final el corazón de la comunidad. ¿no? Madre mía, qué intensa te pones. No, porque son de tamaño pequeñito, pero van a gestionar de alguna manera y van a conocer, ahora os lo contamos, pues toda la gente que vive y se desplaza, ¿no? Y se mueve por esas calles. Ya te digo, las vais a reconocer porque muchas veces tienen o motos o coches o incluso bicis, con las que los policías mucho bicis. hacen las patrullas, y tienen además los pósters con los más buscados. Que no sé yo si la gente que va por el barrio realmente mira mucho los pósters para decir, he visto a este señor, ¿no? Bueno, nosotros siempre nos fijábamos, ¿no? Hasta el año pasado creo que fue, había un criminal que se parecía mucho a Oguri Shun. Sí, recuerdo, exacto. y siempre veíamos y decíamos, ostras, Oguri Shun, le siguen buscando. Y se entregó. Sí, y ya dijimos, ostras, Oguri Shun, que no es Oguri. Oguri Shun es un actor japonés, y este criminal, como se parecía mucho, nosotros le llamábamos el Oguri Shun. Y el Oguri Shun ya no está en los pósters. No, ya no está. Ya está. Bueno, estas oficinas, pequeñas oficinas, nacieron en el siglo XIX. ¿no? Claro, al final nacen también cuando Japón... No en el periodo Heian. No son del periodo Ostras, Heian, no. esto no Pero me gusta, muchas de entonces. estas cosas nacen en esos momentos también de modernización, de Estado-nación, cuando hay un cambio radical en la forma en la que se articula el Estado, ¿no? Porque, por ejemplo, igual que en España, la Guardia Civil, ¿no?, surge también en esos momentos después de la Guerra de la Independencia nuestra, por ejemplo, ¿no? Surge a partir de ese siglo XIX, que es cuando se empieza a construir esa idea de país, y se necesita aportar esa sensación de seguridad a los ciudadanos y estar cerca, además, de donde está la gente, que yo creo que es importante. Exactamente, de hecho funcionan 24 horas al día. Y bueno, los policías que están allí, pues les ves a veces, vamos a decir patrullando, pero básicamente... Dando una vuelta por el barrio. Sí, paseando un poco por el barrio, atienden, eso sí, accidentes que suceden en el barrio, especialmente gestionan objetos perdidos, yo creo que es lo que más hacen. De hecho, eso se sinceramente. hace mucho, y una de las cosas que siempre se dice, es que en Japón te dejas olvidado una cosa y luego la encuentras. Hay veces que te la encuentras incluso En el mismo sitio. en el mismo sitio donde te la has dejado. Pero si no, lo más probable es que alguien la haya llevado a la oficina, al Koban, la oficina de policía de proximidad del barrio. Con lo cual, si tenéis alguna duda, dices, es que me lo dejé perdido en este barrio, pues buscad la oficina de policía de proximidad de ese barrio y lo más probable es que esté allí. Exactamente. Muchas veces nos escribís, a veces diciendo, es que se me ha olvidado, he perdido... Tranquilo, puede ser que no lo recuperes, pero en la gran mayoría de casos se recupera y suele estar, como tú dices, en ese Koban de confianza. Salvo que ¿no? lo hayas Entonces, perdido, siempre... por ejemplo, en un tren, que entonces estará en alguna oficina de objetos perdidos de alguna estación, pero Exacto. normalmente, si te lo has dejado por la calle o en alguna tienda o en alguna cosa,
pues salvo que lo hayan dejado en la misma tienda, lo habrán entregado en el Cobán. Exacto, al final son, pues eso, estas oficinas lo que hacen es cuidar un poco la comunidad local. Bueno, y que la comunidad se sienta segura al final, porque y yo creo que eso es muy importante, ¿no? A veces se habla también de las sociedades de alta confianza, ¿no? En Japón yo creo que es una sociedad, una high trust society, ¿no? De alta confianza. Y yo creo que el Cobán y esta policía de proximidad ayuda a ese sentimiento de que, bueno, tú puedes, lo que decimos siempre, ¿no? Te puedes ir a la cafetería, pones tu bolso en la mesa y te vas a pedir y no pasa nada, porque toda la gente, ¿no? Como que tiene en la cabeza una misma concepción de esa confianza en la propia sociedad, pero también porque está toda esa policía alrededor y te da tranquilidad. Totalmente. De hecho, ahora hablaremos de un poco qué es lo que hacen exactamente estos policías de los Cobán, pero hemos iniciado un poco la historia, estábamos aquí bromeando diciendo no son originarios los Cobán del periodo Heian, sino justamente del periodo Meiji. Tú introducías, ¿no? Justamente claro, hay un cambio absoluto de la sociedad. Pasamos de estar en un Japón feudal del periodo Edo a ese Japón que se intenta modernizar, ¿no? Bueno, se intenta pasos, y lo consigue. Y lo consigue, además a pasos agigantados, ¿no? Entonces, bueno, justamente el rápido crecimiento de las ciudades hace que el gobierno, pues lógicamente establezca un sistema policial que podríamos llamar moderno. Sobre todo porque es un cambio de modelo de Estado, ¿no? Pasa de ser un modelo en el que tienes provincias que están gestionadas por los daimyo, que tienen sus propios ejércitos de samuráis, aunque con el control del shogun por encima. Aquí tienes un gobierno centralizado. ¿Cómo mantienes la seguridad, ¿no? Claro, se crea el ejército de Japón en aquel momento, pero no vas a poner al ejército por las calles, ¿no? Entonces necesitas ese cuerpo de seguridad que esté presente en las ciudades cuando ya los samuráis ya no están, porque además, ¿no? La clase de los samuráis es ya no podéis llevar armas, ya no podéis estar, bueno, ¿no? Desaparecen las clases. Claro, desaparecen esas clases sociales, entonces necesitas dar esa seguridad a los ciudadanos y como con tantas cosas en aquellos momentos, pues Japón envió delegaciones a Europa para ver cómo se hacía allí. Por eso, precisamente, porque Japón llega un poco tarde a la modernidad, ¿no? La construcción del Estado-nación, no te creas de todas maneras, ¿no? Que en Europa y el resto de Occidente no es mucho más anterior, porque sigue siendo siglo XIX más o menos también, ¿no? Porque es después de, por ejemplo, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y todo eso. O sea, pero es principios del siglo XIX. Japón es finales. En Japón el cambio se da de una manera bastante brusca. Muy, muy brusca. En cambio, en Estados Unidos o en sociedades europeas, creo que se va avanzando hasta ese, ¿no? concepto más moderno de Estado-nación de una manera mucho más natural. Sí, la transición es más natural. Japón, claro, como ellos les llega más tarde, todos los países con los que tienen contacto ya tienen todo ese camino recorrido y entonces lo asumen todo de golpe realmente, ¿no? Entonces, bueno, es lo que tú dices, como con tantas otras cosas, ya sabéis, en este momento se enviaron muchos japoneses fueron a Europa y a Estados Unidos a ver qué se hacía en temas de medicina, en temas de ferroviarios, no sé, en cualquier tema. En cualquier cosa, educación también y en seguridad también, seguridad ciudadana. Y entonces, en 1874 surgen los kobansho, que son unos puntos de vigilancia, pero no permanentes, y se colocan en lugares estratégicos de las ciudades. Generalmente suelen ser cruces concurridos, ¿no? Sí. Donde hay grandes avenidas que se cruzan, ¿no? Y en esas intersecciones, pues pones estos kobansho. Que hay bastantes imágenes de esto, hasta en algunos otros lugares, creo que también en Reino Unido, por ejemplo, era bastante común. Bueno, en la España antigua, ¿no? Que tenía como un taburete, si fuese, ¿no? Exacto. Y se ponía arriba también a veces para controlar el tráfico. En lugar de poner rotondas, como les encanta hacer en España últimamente, ¿no? Pues ponías un policía ahí en el centro. Exactamente. Entonces ahí estaban los oficiales de policía, se turnaban para hacer guardias, y creo que realmente ese es un poco el origen de los Koban, porque de hecho el término actual Koban deriva, ¿no? un poco de esa función original. Va un poco, es la combinación, ¿no? de kotai, que significa por turnos, y ban, que es guardia. Exacto, hacer guardia por turnos. Por turnos, ¿no? Guardia. Bueno, al final es un poco redundante esto, ¿no? Porque las guardias ya... Bueno, pero podrías, por por turnos, ejemplo, ¿no? podrías no hacer turnos y podrías decir...
yo estoy en mi jornada laboral haciendo guardia y cuando se acaba, pues no hay nadie hasta el día siguiente, ¿no? Pero aquí es lo que decimos, funcionan 24 horas para dar seguridad todo el día. Luego, unos años más tarde, en 1881, el sistema evoluciona hacia los llamados Hashutsuyo, que son oficinas de policía de barrio. Entonces, el cambio que se hizo fue pasar de puestos temporales a edificios permanentes en los barrios, y esto también, claro, hizo que se ampliase la plantilla de agentes de seguridad. Lógicamente, luego durante más de un siglo esta estructura se extendió por todo el país y se convirtió realmente en esa pieza clave de la vida comunitaria. Decíamos que los Cobán son el corazón de la comunidad, pues realmente es a partir, ¿no?, de esta evolución, este sistema ya con estos edificios permanentes, pues se va extendiendo por todo el país. Una curiosidad, Luis, si te gusta el manga y el anime, quizás conoces esto. Sí, claro. ¿Tú lo conoces? Sí, porque hay un título, un anime que se llama Kochikame, que el título completo es Kochira Katsushikaku Kameari Koen Mae Hashotsuyo. Madre mía, que te pasa en la boca. Traducido, esta es la comisaría de barrio al lado del parque de Kameari, ¿no? Ahí sale el Hashotsuyo que hemos dicho, y de hecho es un destino que es curioso si os gusta esta serie de manga anime, porque hay muchas estatuillas relacionadas con la serie. De hecho, bueno, aunque el nombre oficial para estas oficinas de policía de barrio sea este de Hashutsuyo, casi todos los japoneses preferían el término Koban, que es el que decíamos, ¿no? Del origen de todo. Que había surgido del origen. Bueno, porque probablemente primero es más fácil de pronunciar, probablemente también les parecía como más, no sé, más cercano, no lo sé por qué, pero en 1994 el gobierno cambió ya oficialmente el nombre para reflejar de alguna manera el deseo de la población, ¿no? El sentir popular. Ahora mismo hay más de 6.300 oficinas de policía de proximidad y todas ellas, ¿no?, se llaman oficialmente Koban, ¿no? Y que por eso decíamos que vais a ver ese nombre escrito en las fachadas de estos edificios. Vamos a ver un poquito qué hace este policía de proximidad o este policía del barrio en un día, ¿no? Sí, pero ¿cuáles primero son sus tareas? Claro, sus tareas. Si tú piensas cómo le llaman cariñosamente la gente del barrio a estos policías, ¿no?, te das cuenta de cuál es su tarea principal, porque le llaman Omawari-san. Mawari viene al final de dar vueltas, ¿no? Sí, entonces Omawari-san sería la persona que da vueltas de alguna manera. El san es claro, como el señor, ¿no? O algo. Exactamente, ¿no? El sufijo exacto de educado, digamos. Entonces, bueno, es un nombre realmente bastante exacto, porque sinceramente la tarea principal del policía de proximidad es patrullar casi constantemente por el barrio, dar vueltas por el barrio, ¿no? Es, bueno, lo que decíamos antes, su presencia hace que haya, al menos se sienta el barrio mucho más seguro, que los vecinos se sientan mucho más seguros. Sí, porque siempre sabes que puede tardar más o menos, porque estará por otra parte del barrio, ¿no? Pero siempre va a pasar por tu calle, ¿no? Y si hay algún facineroso que está pensando en cometer algún delito, pues sabe que no tardando mucho va a pasar por ahí un policía de barrio y entonces, claro, te pueden pillar. Y además, yo habiendo vivido en Japón y habiendo vivido en tres, de hecho, barrios, ¿no? Al final, muy residenciales, los policías de proximidad conocen a todos los vecinos, ¿no? Ahora hablaremos también de eso, pero conocen a todos los vecinos. Entonces, si hay alguien que no debería estar, que no conoce... Claro, no pasa nada si tú estás paseando, ¿no? Y se te nota cuando vamos nosotros y tal. Pero tú imagínate que te pones a mirar demasiado el jardín de una casa o la parte de la puerta, ¿no? Y claro, el policía de proximidad sabe que esa casa no es de una persona con la cara que tienes tú. Y dice, aquí pasa algo raro. Entonces es fácil que se quede con tu cara y que a lo mejor, pues, no te diga nada, pero se fije en ti. Con lo cual tú, si quieres por robar una casa o robar una bicicleta o, ¿no?, pequeños hurtos, ya lo tengas, hasta eso lo tengas súper complicado de hacer porque te está observando. Exacto, ¿no? Si encima le dices que te pongan en el periódico que sois los wet bandits, pues todavía peor.
Pero bueno, además de patrullar y dar vueltas, ¿no? y ofrecer esta como seguridad al final a los vecinos, también, lógicamente, gestionan las denuncias de los vecinos, eso sí, siempre de delitos menores. Sí, ¿vale? claro. Cosas que pasan en el barrio, pues de relativamente poca importancia, pero que bueno, que te afectan en el día a día, ¿no? Como Pero puede si ser os- un robo de una bici, Eso un es. pequeño hurto, cosas Si menores. os sucede algo, que espero que nunca no, pero que sucediera algo grave, siempre es mejor ir a la comisaría A la de comisaría, policía, que son sí. los policías, por decir, yo siempre digo que son los policías, Exacto. ¿no? Porque a veces me da la sensación de que los omawaris-san son un poco peleles, ¿no? Bueno, un Saben poquito. hacer pues las tres cositas, las pequeñas denuncias y poco más, ¿no? Claro, pero es que además de patrullar y de estas denuncias de cosas menores, tienen otras funciones y de hecho ayudan mucho a los vecinos del barrio, pero también incluso a los turistas, ¿no? Porque claro, tú lo decías en el teatrillo, pero es que es verdad, si tú llegas como turista y te has perdido y no te aclaras con Google Maps o te has quedado sin batería en el móvil, por ejemplo, puedes ir a preguntar al Cobán. Puedes ir a preguntar porque te van a dar indicaciones de cómo salir de allí, cómo llegar a la estación más cercana o Sí. algo, porque evidentemente estos policías se conocen el barrio al dedillo, porque Bueno, es parte de su trabajo. Esto en el pasado era basiquísimo. Claro, cuando no había sinceramente. mapas en el móvil y todo esto. Exactamente. Yo la primera vez que estuve en Japón, año 2000, no tenía internet, no tenía móvil directamente todavía, pues era muy básico porque a veces la gente siempre te daban un mapa o los negocios te hacían un mapita para que llegaras al negocio, pero a veces pues te perdías o decías, ostras, o te habías pasado de calle, o no encontrabas lo que estabas buscando. Totalmente. El Koban era un poco el lugar al que siempre acudías para justamente encontrarte. Claro, ¿no? pero lo bueno además de que existiera el Cobán es que la gente se animaba a descubrir sitios, a ir a sitios, porque aunque fuese complicado llegar, dices, no pasa nada si me pierdo, porque pregunto en el Cobán y me dirigen de manera apropiada, Sí. ¿no? No es como si, yo qué sé, si visitas otro lugar donde sea muy complicado moverse o no, las direcciones sean muy difíciles, a lo mejor te da más miedo, porque dices, si me pierdo, ¿cómo salgo de allí, no? Sí. En el caso de Japón, Te da esa tranquilidad y te esa da esa seguridad tranquilidad también. de que tú puedes ir igualmente, que en el caso peor, lo único que vas a hacer es a lo mejor tardar media hora más, ¿no? Pero vas a llegar al Cobán y te van a decir por dónde ir. Sí, hasta en algunos casos acompañan y todo, ¿eh? O sea, que es que, claro, como tampoco tiene mucho que hacer, lo siento, pero yo soy un poco hater de los Koban, aunque en este sentido, todo esto es muy, muy, muy positivo, ¿eh? Y luego lo que decíamos de los objetos perdidos, claro, ¿no? Gestionar como oficina centralizada de objetos perdidos del barrio, pues claro, por eso también en Japón las cosas se encuentran, ¿no? Sí. Aparte de lo que decíamos Porque de la hay High un Trust sitio Society, donde llevarlas que la gente no te lo también. suele robar, pero es que hay un sitio donde poder llevar esas cosas, porque tú a veces te encuentras algo, ¿no? Que a veces nos ha pasado, te encuentras un gorrito o te encuentras algo que dices, ay, algún niño ha perdido el gorrito o un zapato. ¿Dónde lo dejas? ¿Dónde lo llevas? Sí. No hay ningún sitio. En todo caso aquí lo dejas en el mismo sitio, pero claro, es mucho más complicado para la persona que lo ha perdido porque tiene que ir sobre sus pasos, si Claro. recuerda exactamente por qué calles ha pasado, buscando a ver si Es estuviera que, claro, ahí. tú imagínate que has estado dando un paseo de un par de horas por una Claro. zona bastante amplia, ¿no? Tienes que volver a rehacer todo tu paseo, ¿no? Te vas a la oficina, en Lo este bueno caso del del Koban Cobán, y es ya que está. además ellos pueden llamar a otros Koban cercanos Claro. para ver si ese objeto está en otro Koban cercano, con lo cual es que hace que la recuperación de esos objetos perdidos Sea mucho más eficiente. mucho más eficiente, mucho más rápida, ¿no? Entonces, si perdéis algo, siempre acordaros del Koban, ¿no? Y luego hay otra tarea que sorprende mucho cuando vives en Japón, especialmente cuando eres extranjero y no tienes ni idea De que esto ocurre. de que esto ocurre, como es mi caso. Ya siempre he dicho que yo fui a Japón y no tenía ni idea de nada, yo no sé cómo Claro, porque sobreviví. no había japonismo, No entonces. había japonismo, ni había Japón a fondo, no había nada, pero es algo que se llama Junkai Renraku, ¿vale? Que básicamente son las visitas rutinarias a domicilio. Que esto es súper importante, porque claro, los vecinos del barrio conocen a los policías que están en el Cobán. Además, los policías les dan consejos sobre prevención de delitos, sobre estafas, que además cada vez hay más y con temas de internet pues es todavía mucho más Sí. fácil, pues les ayudan, ¿no? A no caigas en esto, no tal. Recopilan además información de contactos de emergencia, ¿no? Que esto cuando tú pones una alarma, ¿no? La empresa de alarmas te dice que tú lo busques y tal. Aquí son los policías los que recopilan esta información. Información también de qué personas viven en qué casas o incluso Esto. hasta cuándo se van de vacaciones. Por eso digo que cuando hay una presencia sospechosa se sabe, porque es esta casa
se han ido de vacaciones y hay una persona así que no me suena de nada porque yo conozco quiénes son los que viven, sé que están de vacaciones y esta persona está manipulando la puerta, con lo cual no puede ser nada normal, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú vives ahí la primera vez y si no sabes todo esto, la primera vez que abres la puerta y te encuentras un policía, especialmente si no hablas muy bien japonés, como era mi caso, pues te haces pipí encima porque dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? Me van a deportar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, Mi llevo 2 visado. semanas aquí. Y claro, ya, y luego también está la cosa de pensar que a lo mejor te están intentando estafar, que es alguien que está... Se ha disfrazado de policía. Exactamente, Claro. y quiere pues tus datos personales, quiere saber tus rutinas, quiere saber si te vas a ir de vacaciones. Claro, yo eso... Normalmente se me enciende la lucecita de alarma, ¿no? Y dices, yo no te voy a decir nada, porque ¿quién eres? ¿Quién No, sabe claro, este qué es? A estos policías justamente están ahí y es normal que vayan viniendo cada 2 por 3, a ver, no cada 2 por 3, pero cada X semanas / Claro. meses, pues vuelven a venir para simplemente ver que sigue la misma persona viviendo en la misma casa. Pues eso, a mí me preguntaban, ¿no? Oye, ¿y te vas a volver a España de vacaciones? ¿Más o menos cuándo? Pues para justamente ellos controlar que nadie entrara en la casa, ¿no? Pero es un shock porque no tenemos nada Bueno, es el parecido shock aquí. cultural, sobre todo por eso. Claro, pero tú has hecho antes referencia a la película Solo en Casa y justamente la premisa de la película Solo en Casa es que uno de los ladrones se hace Se pasar disfraza de policía por para policía. ganarse la confianza y preguntar, recibir la información de cuándo van a estar fuera. Exacto. Entonces, claro, yo era, señor, ¿usted quién es? Va usted vestido de policía muy bien, pero ¿Tiene usted un diente de oro? ¿Cómo? no me estoy enterando de nada. Lo que me está diciendo y quiere usted información, ¿qué es esto? Pues bueno, que sepáis que esta es una parte al final muy importante de su día a día. Siempre están muy conectados, muy bueno, forma parte de este dar vueltas, ¿no? Justamente el ir paseando por el barrio no solo para dar esa seguridad a los vecinos, sino también para controlar de alguna manera quién es quién. Exacto. En el vecindario. Pero es que estas visitas rutinarias además son también especialmente importantes por las visitas a las personas mayores sí. que viven solas, Sí. que hay muchas personas Cada mayores vez más. viviendo solas en Japón. Entonces, claro, esto ayuda a localizar, por ejemplo, ancianos que tengan demencia, por ejemplo, que se han perdido, y colaboran además en el COBAC de manera muy estrecha con los servicios sociales para, bueno, pues intentar cuidar a estas personas pues que pueden ser más vulnerables todavía, ¿no? Bueno, y de igual manera también con los niños pequeños. Bueno, ¿no? también, claro. Especialmente si hay niños que se han perdido, pues de esta manera. De hecho, es que en muchos casos el policía sabe quiénes son los padres de ese Exacto. niño, con lo cual puede contactarlos fácilmente Y o rápidamente, además. acompañarlos a casa o no sé, o hasta he visto en algún caso, a mí eso me hizo mucha gracia. Un policía acompañando a un salarimán que iba no bebido, no, iba que el Todavía pobre, peor, ¿no? Que no se sostenía en pie. pero para nada. Entonces le estaba acompañando a su casa. Claro, porque sabe quién es y sabe dónde vive, ¿no? Y le ve que sale de la estación de tren y que no se sostiene erguido y dice, bueno... Pero por eso a mí a veces me parecen un poco peleles, porque dices, a ver, tú vas con el uniforme de policía y estás acompañando aquí al Bueno, pero es un salaryman que ha poco estado en la salvando las Nomikai. distancias, como cuando en Madrid hace años empezaron a poner los policías estos o los agentes de movilidad para Sí. regular el tráfico, ¿no? Que es una manera también de diferenciar, que dices, no necesitas a lo mejor llevar armas de fuego, ¿no? Como la policía normal. No necesitas tener el mismo entrenamiento que la policía normal porque te vas a encargar de otras cosas que son muy importantes para Sí, la sí, vida sí, de sí. barrio, pero que evidentemente no requieren el mismo tipo de entrenamiento, ¿no? Entonces, en ese caso sí que estaba diferenciado. En este caso son policías igualmente, pero Sí. bueno. Sí, no, no. A ver, yo lo digo porque a veces me hace gracia, ¿no? Y dices, es que mírales, van ahí dando vueltecitas muchas veces con su bicicleta, que digo, esto no es serio. Ves al policía con su bicicleta, con casi una mamachari. Y va Sí, sí, totalmente. Una bicicleta tradicional. Sí, la bicicleta típica japonesa con su cestita y demás. Y claro, dices, esto no es serio. ¿Cómo vas a perseguir a un maloso, no? Si ves que está robando una casa y sale corriendo, señor. Pero al final es esto, ¿no? No es la policía
los policías que trabajan en las Cobán o en los Cobán no son los policías que pues, podemos tener en otros países. Hay este tipo de policías también en las comisarías de policía. Claro. Eso ahí luego funciona Y también igual. hay policías que van vestidos de paisano, detectives y todas estas Todo cosas. Es esto decir, todo eso igual. exactamente igual. Pero Sí. tienes esa policía de barrio que suele ser además a veces mucha gente jovencita. Normalmente son jóvenes, sí, son bastante jóvenes. Hay de todo, pero suele ser gente, claro, al final con muchas ganas de ayudar, ¿no? Y de agradar de alguna manera. Luego a veces, bueno, te encuentras alguno que Sí. a lo mejor dice, uy, viene un extranjero, no sé hablar inglés y ya se agobia, ¿no? Como a veces les pasa, pero en general es, pues eso, gente joven, gente con ganas de, bueno, de hacer, entre comillas, un poco ese trámite que es el de ayudar a su comunidad para a lo mejor luego, pues ya cambiar y Sí, a otro trabajar puesto, en una exacto. comisaría, lo que sea. Y eso, hoy en día los Cobán, ¿no? Decíamos que suelen estar cerca de estaciones de tren, en zonas de ocio, zonas comerciales, cruces de avenidas importantes, es decir, por donde Donde o hay en los movimiento. barrios o en zonas por donde pasa mucha gente. Y normalmente suele haber entre 3 y 10 policías que hacen turnos de 8 horas. ¿Por qué? Porque de esa manera tienes una presencia policial en estos puestos de 24 horas al día, 7 días a la semana. Es decir, no descansan. Lo que pasa, vale, 10 policías, no todos juntos, sino No, por turnos, claro, 10 claro. porque tienen que hacer esos Sí, turnos para porque- asegurar también que tengas tus días de descanso Claro. y que tengas tus horas para dormir y de no trabajar. Sí, es que claro, estaba pensando en algunas cobanas y que tengo más en la mente y dices, a veces está el pobre policía solo, que Por especialmente ejemplo, por la el tarde Cobán noche. que había al lado ay, Dios mío, no, iba a decir el castillo de Nillo, no, el Toji. Al Toji, el templo ¿Vale? Toji. Que cuando estuvimos viendo las iluminaciones nocturnas en otoño, pues había una persona y justo llegó con la bici un policía cuando nosotros estábamos haciendo Sí. cola para entrar, ¿no? Y dices, pues eso, eran las 7 de la tarde, pues había dos, pero cuando esos terminen su turno, pues a lo mejor habrá otros dos Uno, diferentes o y en uno total, solo, o a uno ciertas solo, pues si ya horas. es de madrugada, y a lo mejor ese Cobán que era más chiquitito, pues a lo mejor en total, en el día normal, a lo mejor tiene 3, por la tarde tiene 2 y de madrugada tiene 1 o algo así, ¿no? Entonces, pues eso, 5, 6, 7, pues Luego también si vais durante festivales o eventos así con gran afluencia de público, también por ejemplo en época de floración de los cerezos o cuando hay, ¿no? Justamente ciertos eventos para el momillí, el cambio de color de las hojas en otoño, puede ser que veáis Cobán móviles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Furgonetas policiales que pues desplazan, ¿no? estos policías un poco de proximidad para reforzar de alguna manera la presencia policial en la zona. También hemos visto como pequeñas oficinas, pequeños Cobán en grandes centros comerciales. Exactamente. Que ahí es el lugar perfecto para buscar justamente tus objetos perdidos. Si has sí, perdido pero tú algo, te imagínate vas ahí. un centro comercial que has estado visitando 20 tiendas, ¿no? Pues te Vete vuelves tú a loco. saber, ¿no? O, lógicamente, pues si se pierden los niños. Un poco las funciones que haría a veces quizá en España el puestecito de información del centro Sí, comercial, quizás. en este caso lo hace Hace más ese mini Cobán. policía de proximidad. Y claro, aunque Japón no siempre hablamos de grandes ciudades y decimos que es muy urbano y demás, pero a veces hay pueblecitos con un poco menos de gente, zonas rurales, con la población un poquito más dispersa. Más dispersa, exacto. Y en este caso, para asegurar esa presencia policial, lo que hay es una cosa que se llama Chusaisho, Ajá. que es un puesto de policía de proximidad en zonas rurales o en barrios residenciales más aislados. ¿Y cuál Entonces, es la diferencia entre el Cobán, por llamarlo de alguna manera, urbano y este Chusaisho más rural? pues es peculiar, porque en un Cobán pues hay varios policías, lo que decía, ¿no? Van rotando porque Sí. tienen sus turnos y evidentemente conocen a los vecinos y todo lo que tú quieras, pero en un Chusaisho vive un único oficial, pero tiene su familia también y viven en el mismo edificio donde está la oficina de policía. Entonces el policía Ay, qué antiguo esto, ¿no? es muy antiguo, exacto. El policía es un vecino más, ¿no? Y si ya el vínculo de los policías del Cobán con la comunidad es estrecho, imagínate cuando el propio policía y su familia viven pues en la planta de arriba, a lo mejor, del mismo edificio donde tienes la oficina de policía. Esto lo hemos visto en alguna serie. Al final, las series japonesas, bueno, las series de cualquier país, ¿no? Te permiten, lógicamente, hay cosas inventadas o hay cosas que están, pues, exageradas, lo que sea, pero sí que te permiten conocer ciertas
cositas, ¿no? De la cultura de la sociedad, en este caso japonesa. Y lo hemos visto en alguna ocasión, que son policías que casi no parecen policías porque son un vecino más. Son un vecino más, y los vecinos totalmente. pues le tratan como un vecino más y van a las reuniones, pues por ejemplo, vecinales, Claro. y están ahí pues como vecino, no tanto como policía, Bueno, claro, aunque pues también tienen habrá ese... momentos que él esté como policía porque esté en su jornada laboral, pero en el resto del tiempo que no, él Pero- sigue formando parte de la comunidad Pero porque hasta sigue cuando estando está allí. en su jornada laboral, muchas veces pierde el, entre comillas, respeto, ¿no? Que podría tener un policía, Bueno, por quizás. decirlo de alguna manera. Al menos en las series a veces se ve así, ¿no? Tareas supongo que son similares, ¿no? Las Claro, de claro. policía, supongo que también, pues eso, ¿no? Estar muy encima del censo del pueblo, ir, ¿no? Puerta a puerta, hacer patrullas, pues atender incidentes, guardar objetos Totalmente, perdidos. sí, es lo mismo. Básicamente lo mismo, ¿no? De todas maneras, no penséis que los Koban son una cosa maravillosa, ¿no? Porque, claro, hemos contado la parte bonita. Y, de hecho, ha sido un pilar importante de la comunidad. Pero, ¿qué pasa con el Japón moderno? ¿No? Lo hemos comentado muchas veces, seguramente leéis noticias por ahí. La población envejece que no veas, a un ritmo endiablado, y la natalidad está por los suelos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hay un doble problema. Por un lado, como cada vez hay menos trabajadores, ¿no? Pues no tienes gente para cubrir los puestos de trabajo necesarios. Y a lo mejor dices, pues los trenes están intentando probar trenes que se conducen solos, ¿no? Que para eso hay sistemas automáticos ya. Pero el policía, ¿qué? Si no hay, pues no hay Si gente. no hay- bueno, Y luego está el robot policía. Claro, y luego está el problema de la población cada vez más envejecida. Es decir, cada vez hay más gente en ese barrio que necesita esa ayuda, o que tienen problemas de movilidad, Sí. o que tienen problemas cognitivos, ¿no? De Sí. deterioro cognitivo y demás. Y claro, si encima no hay policías para cubrir esos Koban, pues imagínate tú el problema. De hecho, empieza a haber cada vez más en los Aki Koban, ¿no? Koban vacíos en los que no existe ningún policía. Entonces, claro, esa percepción de seguridad que decíamos que tenían los japoneses, porque siempre había una oficina cercana en su barrio donde ellos conocían a los policías les conocían a ellos y demás, en algunos casos se empieza a perder sin que haya una solución fácil para esto. No, porque la solución que a veces se encuentra, para mí no es una solución, que es básicamente emplear a policías retirados que los vas a usar como consejeros, es decir, gente que no tiene realmente ninguna autoridad policial, pero que sí que pueden conocen un poco cómo ayudar. funciona todo esto, que quizás la gente del barrio, ¿no? Pues les da cierta autoridad, aunque no sea oficial, y bueno, pues te cubren un poco esa falta de Sí, mano de obra. porque pueden pues, dar ahí alguna indicacioncita, pues pueden gestionar el tema de los objetos perdidos, básicamente escuchan también las quejas de los vecinos, pero repito, son policías retirados. Una persona ya cuando se jubila debería poder jubilarse y ya está, ¿no? Y en cambio en Japón cada vez vemos Cada vez más, a gente cada vez más mayor que... Hay varias razones y de esto podríamos hablar largo y tendido también, pero hay una razón que es que no les llega el dinero. No, claro. Lo que al Las final el pensiones Estado... son bajas, sí. Exactamente, no tienen suficiente, necesitan. También hay gente que dice, bueno, es que yo he estado toda mi vida trabajando Me aburro, ¿no? y no sé qué hacer, ¿no? Que eso también me parece un poco triste, disfrute de la vida, pero bueno, en fin. Pero es que a lo mejor disfrutan teniendo esa actividad, ¿no? Teniendo ese contacto social o haciendo cosas. Claro, Hay otros pero- que no. O sea, yo, por ejemplo, si pienso en el abuelo que está con su traje y su palo con luces marcando la entrada a un parking, ¿no? Pues, por ejemplo, digo, pues este abuelo está claro que lo que necesita es el dinero el de dinero, este y trabajo encima para... es un dinero de mierda, hablando claro, Totalmente. perdón, pero probablemente es un sueldo que tampoco es demasiado, pero es de lo poco que puede conseguir con su edad y demás, ¿no? Exactamente. Pero mi queja es que, claro, es que es complicado esto, ¿no? Porque si es una persona mayor que quiere seguir trabajando, me parece perfecto. Cada uno ahí que haga lo que quiera, ¿no? Pero luego, claro, en vez de solucionar el problema de la falta de mano de obra, de la falta de policías jóvenes que puedan hacer el trabajo 100%, lo que se hace es, entre comillas, aprovecharse de esos policías jubilados Claro. que, bueno, quieren seguir, a lo mejor, ¿no? Quieren seguir trabajando. Otros lo necesitarán, pero muchos simplemente quieren seguir trabajando. De cualquier manera, me parece que es aprovecharse de alguna manera de esta gente mayor y en vez de Un poco solucionar el problema de raíz, que es falta de mano de obra. Claro, pero lo que pasa es que es un problema de difícil solución y sobre todo, ya Absolutamente. no solo de difícil solución, sino que es una solución que incluso
si supiéramos encontrarla, porque Japón no es el único país con este problema, no es algo que se arregle de la noche a la mañana, ¿no? No. Sino que es algo que lleva tiempo. También los Koban están empezando a poner pantallas táctiles informativas, sistemas de traducción automática, ¿no? Cosas que ayuden, por ejemplo, a turistas cuando la gente del Koban no habla inglés, o que puedan ofrecer esa información sin que necesites tener tanta gente trabajando, ¿no? Porque sí, pero creo que esto son migajillas. Bueno, son proyectos piloto y demás, pues para quedar bien cuando haces la presentación ante el Ministerio del Interior, ¿no? Decir, oh, mira, estamos poniendo pantallas táctiles, ¿no? Y luego también hay un problema que es un poco relacionado con lo que yo mencionaba, he ido saltando, ¿no? He ido soltando pildoritas aquí un poco. Quizá un problema de percepción pública, vamos a llamarle así. A ver, la idea del Koban y de los policías de proximidad con tal es positiva, ¿no? Cuando nosotros aquí hemos hablado ahora del día a día de un policía, las cosas que hace y demás, yo creo que todo es muy positivo, todo es muy bueno. En general es muy positivo, exacto. Pero, es bueno para la comunidad. Sí, pero es verdad lo que tú dices, ¿no? Que a menudo se les ha considerado como un poco ineficientes y poco preparados para resolver problemas importantes. Y claro, en la sociedad de hace unos años, ¿no? Que sí, era moderna, era urbana, pero que no había cambiado tanto, quizás, ¿no? A lo mejor el Koban encajaba mejor, pero es verdad que la vida recientemente cada vez es más diferente. La gente a veces cambia más de casa porque les surge un trabajo en otro lado y se muda. No sé, que el estilo de vida también es muy distinto. Y entonces, claro, no puedes tener a una misma persona que está poco preparada para responder a los desafíos de la vida moderna cuando son diferentes que hace unos años. Yo, para mí, lo que he dicho al inicio, que os he dicho, si os pasa algo grave, no vayáis a un Koban. Tenéis que ir a una comisaría de policía. Sí, creo totalmente. que ese es el principal problema que están teniendo los Koban, que no están sabiendo quizá actualizar a sus propios policías, ¿no? Y darles las herramientas para poder solucionar ciertos problemas. Voy a poner un ejemplo. Kabukicho. Kabukicho, los últimos años, siempre nosotros lo decimos, quizá es una de las cosas más, entre comillas, peligrosas de viajar a Japón, es si hay alguien que te invita, ven a mi bar, mi bar es muy chulo, ¿no? Ven a mi bar, y tú vas con ellos, cuidado porque os van a estafar, básicamente. Esa es la estafa más tradicional en la actualidad, más típica. Os van a cobrar muchísimo dinero. Bueno, en fin, hay historias para no dormir justamente de este tipo de cosas. Si tú vas al Koban, no van a hacer nada, te van a decir, pobrecito, ¿no? Bueno, pues no bebas tanto la próxima vez, o no vayas con ellos la próxima vez. Oiga, señor, no. Que me han estafado. Exactamente. Temas mucho más complejos, como por ejemplo violaciones, pues se ha ido a un Koban y también la ayuda ha sido nula. Pero por eso te digo, ¿no? Que el Koban sigue teniendo cosas que son positivas, como esas visitas a las casas y demás, y saber quiénes las personas mayores y tal, pero hay ciertas cosas de la vida actual moderna que no se han actualizado. No se han actualizado y lo único que te dicen es, ay, pobrecito, ¿no? Pobrecita, te han estafado, te han violado, ala, hasta luego, venga, chop, chop, venga. No. Bueno, a lo mejor es que... No puede ser así, ¿no? Porque estás perdiendo tiempo, estás perdiendo energía cuando tú además estás en una situación vulnerable, cuando a uno le ha pasado algo, está en una situación muy vulnerable, vas a la policía y en tu mente tú vas a la policía. Claro, y eso esperas es una que te resuelvan. policía. Sí, totalmente. No tienes por qué pensar, no puedo ir al... No, justamente, es el Koban, es la policía de proximidad, debería justamente ayudarme en mi momento en el que estoy más vulnerable, ¿no? Y necesito más ayuda. Y no... por eso mi recomendación, ¿no? Y mi consejo al comienzo de este podcast ha sido casi de lo primero que he dicho. Si os pasa algo grave, sí, no, en el Koban no. O sea, vayáis al si Koban. es direcciones, que os habéis quedado sin batería en el móvil, o objetos perdidos, sí. Lo cualquier demás, otra cosa, no. ir a una comisaría de policía. Y eso a mí me parece muy triste, porque tienes toda esa red de oficinas. Ya te digo, tienes algo que no tiene nadie y sin embargo no lo tienes dimensionado para hacer frente a cosas que pueden pasar, que evidentemente, y por suerte, las cosas graves no ocurren tan a menudo, ¿no? Pasan menos, pero lógicamente. a veces también pasan. Ahí está. Y a la persona a la que le pasa, pues lo que necesitas es darle ayuda, además rápida, que es persona a la cuando que le está pasa, en el momento más exactamente. complicado, ¿no? Que es cuando está recién ocurrido el problema. Y si tú, como Koban, no puedes gestionar eso, perfecto, pero sí que puedes llamar a la comisaría central, a quien sea, que vengan a recoger a esa persona. Tú puedes hacer una primera... No lo sé, yo no sé cómo, ¿no?, funcionan estas cosas, pero está claro que no puede ser que solo ahora mismo, para cosas un poquito
más graves, ya no te sirva de nada ir a un Cobán y que de hecho sea, es que es una pérdida de tiempo y hasta, no sé, casi un ataque personal, porque tú imagínate, te pasa algo grave y te dicen, uy, qué mal, ¿no? Claro, lo siento, sí, te hace no puedo hacer nada. sentir Oye, vete a todavía tomar por peor. saco, no puede ser esto, No, tú no eres puede policía, ser, me da no. igual que sea policía de proximidad, eres policía. Exacto. ¿No? Entonces, para mí, esta es una de las principales quejas que tengo en los Cobán y por eso he estado también haciendo un poco de broma de que son un poco peleles, ¿no? Y un poco... Bueno, pues es que sí, ineptos, son un poco ineptos, sinceramente. Sirven para lo que sirven ahora mismo y es una pena porque creo que con la red enorme que hay de Cobán, Más de 6.300, ¿eh? es que es una barbaridad. Pues oye, podrían, no sé, modernizarse y ampliar un poco su servicio o al menos ser más empáticos, no lo sé, y gestionar mejor si ellos no pueden llevar la investigación de un crimen más grave. Pues oye, al Madre menos mía, Laura, ayudar. se nota que esto te toca de cerca Sí. porque has vivido allí, porque madre mía, ¿eh? Sí, porque claro, te pasa algo y es que no sirven de nada, sinceramente, y da un poco de rabia. Pero bueno, que Luis me está diciendo, me está haciendo señales, vosotros no lo estáis viendo porque no estamos en vídeo, pero me está haciendo señales de, venga, no te líes ya. No, más tira que nada pa'lante. porque llevas repitiendo esto ya desde hace 10 minutos o 20 minutos o 30 minutos ya. Bueno, No. va, pues hablemos Pero- un poco de lo que es estéticamente un Cobán, ¿no? Claro, porque un Cobán, esto a mí me interesa, porque además, desde mí un me punto de interesa, vista, dice. no, y me gusta la arquitectura, y desde un punto de vista turístico, me gusta ver edificios singulares. Y a lo mejor si habéis estado en Japón, o habréis visto alguna foto de Koban por ahí, o habéis leído algún manga, visto algún anime, y dices, pero si el Koban normalmente es un edificio sencillo y funcional, que en muchos casos, salvo que hayas leído el artículo que tenemos o hayas escuchado este podcast, a lo mejor es que ni te fijas de lo que es, ¿no? Porque Sí, es un edificio que suelen destacar, no destaca, y la arquitectura japonesa, cuando no destaca, a veces no, las casas, los edificios son muy planos. planos, sí. No con tienen poca nada, cosa. nada de interés, pero en la década de 1980 la Policía Metropolitana de Tokio lanzó el proyecto Design Koban, que buscaba conseguir puestos de policía que fueran símbolos arquitectónicos para que además resultaran menos intimidantes y más accesibles. Ok, pero no todos los Cobán son de arquitectura singular, también, no todos los interesantes son de arquitectura singular, No, también habrá claro. algunos más históricos. Hay algunos quizá, históricos, exacto. Hay otros que, a pesar de tener un diseño funcional sin nada sin nada especial, son populares entre los japoneses, y luego algunos que tienen arquitectura singular. Evidentemente, la gran mayoría no son ni históricos, ni singulares, ni populares, ¿no? Son pues oficinas y ya está. ¿no? ¿Quieres mencionar algunos interesantes, Bueno, sea por lo que sea? Alguno, pero tampoco mucho. ¿Por qué? Porque tenemos en japonismo una lista de Koban que se integra en Google Maps, que tiene un montón de Koban en muchos sitios de Japón, que yo creo que puede ser muy interesante, precisamente para lo que decimos siempre, cuando haces un viaje a Japón, que sea un poco especial. Porque si tú viajas A ver, más que especial, esto es un poco friki, perdona, porque es, ¿a dónde vamos? Vamos a ver una oficina de Cobán, Claro, de la pero policía no de estoy diciendo proximidad. que haya que ir a ver la oficina de Cobán, salvo que se sea muy, muy friki, que oye, pues igual que nosotros lo somos de ciertos aspectos relacionados con Japón, pues igual algún japonista que nos escuche también lo es. Pero tú imagínate que tu viaje visitas Ikebukuro, o que visitas Shibuya o Ginza. Pues si sabes, porque has escuchado este podcast de japonismo o has leído la web de japonismo.com, sabes que hay algunos Koban que son especiales, pues vas a visitar esos barrios como hacen muchos otros turistas, pero tú además vas a prestar atención a ese Koban y le vas a hacer una foto y vas a decir, jolín, qué curioso. Entonces eso hace que tu viaje, incluso yendo por sitios que son típicos y comunes, ya tenga ese toque especial. De hecho, creo que podríamos mencionar algunos Koban, pues por ejemplo en Tokio, en barrios muy turísticos, como tú decías, que así además os quedáis un poco con la copla y sí, cuando vayáis a visitar, pues no sé, a Sakusa, por ejemplo, o Ginza o Shibuya, bueno, ¿no? Todos estos barrios súper típicos, hasta en un primer viaje, podéis intentar pasar por delante de estos Koban y, oye, pues ya tenéis un 2x1, ¿no? Le hacéis la foto también al Pues Koban. lo que yo decía. Y listos, claro que sí, claro que sí. Venga, pues va, alguno. Pues eso, en Recomiéndanos Ikebukuro, alguno. en la estación, la salida este, pues hay un Koban con forma de búho, que fue propuesto por estudiantes locales. ¿Por qué, no? Pues, hombre, todo El encaja. búho es el símbolo del barrio. Claro, pues no, pues es el símbolo del barrio, pues tiene forma de búho. Pues taracatá.
Pues luego, el Parque de Ueno, por ejemplo, pues hay un koban diseñado por Tetsuro Kurokawa, un arquitecto, y parece más una escultura moderna Sí. que una estación de policía. Sí, Luego, señor. en Shibuya, por ejemplo, ¿no? En la zona de Udagawa-cho, que queda un poquito como, no digo retirado, pero no está en las calles típicas por las que se pasea cuando vas a Shibuya. Entonces, tú, Pero es una excusa perfecta para salirte claro, del que meollo puedes de cruzar Shibuya. el paso de peatones, por supuesto. Puedes ir a Sentagai, por supuesto, ¿no? Puedes, Sí, pero que está muy lleno de gente. pero pásate por Udagawa-cho Claro. y vas a ver una oficina de policía de proximidad diseñada por Edward Suzuki que parece un robot gigante. Un robot gigante. Sí, mola un montón. Qué curioso. Luego, por ejemplo, uno de los primeros koban de diseño es de 1982, lo diseñó Kazumasa Yamashita y está en Tsukiyabashi, en Ginza. Ginza. Ujú. Entonces tiene un techo piramidal coronado por una esfera plateada, que era curioso porque era un marcador provisional en la maqueta del koban, pero luego acabó siendo parte del diseño ¡Qué final. bueno! Bueno, no es el único en Ginza que es No. interesante. De hecho, en Ginza podemos mencionar 3 más. Exacto, el de Ginza 4 Chome, que esto del Chome es del sistema de direcciones japonés, que tenemos artículo en la web súper intenso y detallado. Ya haremos un episodio. Este koban lo diseñó Yu Naoki, un arquitecto muy, muy famoso, en 1989 y se integra con la arquitectura local porque tiene paneles de espejo y está además justo al lado del antiguo edificio San'ai, este que tenía forma cilíndrica que han Que ya tirado no y que está. están haciendo otro nuevo justamente. O sea, Madre es mía. la esquina más conocida Sí, de Ginza. sí, el cruce más conocido. Luego en Ginza y Chome, de uno Chome, Chome, exacto. está uno de los koban probablemente más antiguos y más emblemáticos, ¿no? Este abrió en 1872. Exacto, y está hecho de ladrillo y tiene ese toque de los edificios del periodo Meiji que tanto nos gustan a Que nosotros. es típico que esté en Ginza porque Ginza era un poco el lienzo en blanco y el ejemplo un poco Claro, de la modernización exacto. de Japón, ¿no? Aquí se hizo todo. Luego en el 8 Chome, el Hachi Chome, hay de Ginza también, hay otra oficina de 1994 que tiene un diseño con un cilindro que se extiende desde la parte superior del primer piso hasta el tercero. Guau. Que también, pues bueno, es curioso. Ujú. Luego en Asakusa, muy cerquita del templo Sensoji, tenemos Hanakawado, la zona de Hanakawado, pues ahí hay un koban con una arquitectura inspirada en un santuario sintoísta. Totalmente, es Con unos techos muy, muy así curioso. como inclinados, ¿no? Que al final, bueno, respeta un poco la estética y el ambiente tradicional de Asakusa. Totalmente. del barrio. Y bueno, pues hay muchos más de todas maneras, ¿eh? Porque tenemos en la lista koban, por ejemplo, en Chiba. Tenemos en Fukuyama, que esto pasamos nosotros por ahí al lado Sí. cuando estuvimos el verano de 2025 por la zona de Hiroshima y demás. También en Kochi, en el Parque Central de Kochi, hay otro curiosón. Enfrente del santuario Yasaka hay uno con tejado con forma tradicional, pero sin embargo lo que es el edificio está construido en ladrillo, que es una mezcla impresionante. En Honkawagoe hay otro curioso, en Kofu, Kumamoto. De hecho, el de Kumamoto lo diseñó el estudio Klein Ditham Architecture en 2011 y tiene forma de gota de agua con paredes de acero perforado con gradaciones de colores del arco iris en su interior. Oh, wow. Mola un montón, ¿vale? Por ejemplo, en Himakajima, en la prefectura de Aichi, es una isla, pues es realmente un chusaisho, no un koban, ¿no? Y tiene forma Rural, de pulpo. digamos, Exacto, koban una oficina rural. rural. En Minami Hisaya, cerca de Nagoya, hay otro curiosón. En Shimotsuke, que está en Tochigi. En Hatogaya, en Shirakawa-go. En BA, en Hokkaido también hay otro curioso, etc. Al final hay kobans muy curiosos por todo Japón. Evidentemente no son los mayoritarios porque hemos dicho que hay más de 6.300, pero bueno, pues si pasáis por alguno de estos sitios, pues merece la pena. Evidentemente no me iría, por ejemplo, ¿no? a Minami Chita Solo a ver koban, el ¿no? koban con forma de pulpo, Bueno, solamente oye, por eso, pero... ¿por qué no? ¿Por qué no? Puede ser una excusa divertida, quién sabe. De todas maneras, bueno, ya sabéis que en Japón tienen mucha facilidad por, oye, que aquí queremos, no, esto sí es muy bonito, pero queremos hacer algo más funcional o que, lo que sea. Pues hala, tiran el edificio al suelo y construyen Esto sobre otra cosa. todo a mí me jorobó mucho porque además está en nuestros planes próximos, ¿no? En Chofu, ¿no? Un barrio que hay al oeste de Tokio, porque
Al lado de la estación, Kazuyo Sejima, que es del estudio Sana, es uno de los grandes estudios de arquitectura japoneses, hizo un koban minimalista que a mí me parece maravilloso. Pero ¿qué pasa? Que la zona de la estación era un poco anticuada y, como pasa siempre hay proyectos de redesarrollo, de renovación de los exteriores, edificios comerciales, restaurantes y tal. Y la plaza de la estación y la propia estación cambió por completo la fisonomía de toda la zona y el koban no sobrevivió. De hecho, sigue habiendo un koban más o menos en esa zona, pero es mucho más normal y ya no es tan bonito como era antes. Pero a mí eso me flipa, ¿no? Porque pasa con muchos edificios en Japón y, bueno, edificios hasta, por ejemplo, clásicos como el Hotel Imperial, por ¿no? ejemplo. En muchos casos en Wright. Japón también depende de, evidentemente, a medida que mejora la tecnología, ¿no? Y la manera de construir edificios. Bueno, todo el tema de terremotos. Claro, ¿no? También. El hacerlos adaptados a los terremotos. Porque tú dices, es que a lo mejor este edificio, cuando se construyó originalmente, estaba adaptado a terremotos según la normativa de entonces. Pero claro, no la normativa actual. ahora es más restrictiva, hay materiales mejores, hay métodos mejores. No, y a veces es mucho más caro adaptar, si es que se puede, si es que se puede, ese edificio exacto. a la normativa actual que tirarlo y construirlo. Y a veces, nuevo. aunque dé pena, teniendo en cuenta que en Japón pues es un país, pues lo que decimos, ¿no? Con una actividad sísmica frecuente, pues es mejor tirar cosas y construirlas nuevas, porque luego cuando hay terremotos hay muy pocos efectos, ¿no? Salvo que sean muy, muy gordos, realmente afecta poco, por suerte, ¿no? Sí. Entonces eso, algunos koban como este de Chofu, desgraciadamente ya es parte del pasado, ¿no? Solo se puede ver en fotos. Pero bueno, sigue habiendo algunos interesantes sin tener que desviarse mucho de las rutas principales que vais a hacer en vuestros viajes a Japón. Contadnos en los comentarios si habéis visto algún koban chulo, divertido, si habéis tenido que usar al final algún koban. No sé, contadnos un poco si conocíais esto de los koban. A lo mejor hay gente que ha viajado a Japón y a lo mejor hay gente que, como ve el policía, nada, pues piensa, pues es una comisaría. De policía, una comisaría de policía. No, en este caso ya sabéis, de proximidad, mucho más chiquitito y bueno, un poco ineptos. Un poco más peleles, iba a decir yo, sí. Mátane.